buenos días a todos, sean muy bienvenidos. Para todos quienes nos ocupamos de este mundo maravilloso de los libros, que hemos elegido esta profesión, que es de alguna manera una excusa para vivir rodeados de libros, tener una instancia como esta de compartir unos momentos con Mario Vargas Llosa es una recompensa increíble. Todo el equipo de Penguin Random House que está por aquí, su sello Alfaguara, realmente para nosotros es un honor y un privilegio estar con ustedes, con Mario. Me consta que muchos de nosotros hemos ingresado por esa puerta maravillosa que se llama literatura a través de novelas como Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la catedral, La casa verde, La ciudad de los perros, pero nos equivocaríamos si dijéramos que Mario Vargas Llosa, que su obra se circunscribe únicamente a esa generación increíble que desde Latinoamérica en los años 60 irrumpió en el mundo y modificó para siempre el panorama literario cuya influencia sigue hasta hoy. Eso solo alcanzaría para decir, para ubicar a Mario en lo más alto del Olimpo de la literatura, pero él es mucho más que eso. Él ha construido una carrera sólida, consistente, producto de la reflexión y del amor por la literatura, y a lo largo de estos años ha ido publicando libros que trascienden también lo literario y se ocupan de otros ámbitos del quehacer humano, en el entendido de que el hombre libre tiene la obligación de reflexionar y opinar sobre todo lo que es inherente, y eso le ha granjeado, o le pudo haber llegado a granjear en algunos casos incomprensiones o enemistades, pero yo creo que Mario en ese sentido cree que es su deber y su obligación como hombre libre y libre pensador. En ese sentido, en el año 2010 obtuvo, y solo como una forma de enumerar la enorme cantidad de reconocimientos y méritos que sería tan aburrido como inútil glosar aquí, el Premio Nobel de Literatura, y creo que para todos nosotros fue una alegría íntima ese reconocimiento. Y bueno, durante estos 2 años que nos tocó vivir tan extraños, en los que tuvimos que estar recluidos en nuestras casas y pensando un poco qué hacer con nuestro tiempo, y tratar de focalizarnos en cosas que nos hicieran bien, lo que hizo Mario fue leer, fue dedicarse a investigar específicamente la obra de Pérez Galdós, estudiarla en profundidad para construir este libro, que es su último libro, La mirada quieta de Pérez Galdós, que, bueno, creemos, ya nos dirán ya en la conversación, es también una forma de proyectar un análisis sobre una época, sobre su coyuntura, ¿no? Pero no es la primera vez que Mario se ocupa generosamente de la obra de otros autores. Hay muchos otros ejemplos y probablemente yo no conozco otros escritores que hayan dedicado, de este nivel como el de Vargas Llosa, que hayan dedicado con tanta generosidad su tiempo y su capacidad de reflexión a estudiar la obra de otros autores. Pero yo quiero citar solamente uno porque nos compete a nosotros, que es El viaje a la ficción, que se publicó en 2008, un libro precioso sobre la obra de Juan Carlos Onetti, de quien hablábamos hace un ratito, y que creo que es uno de los hilos invisibles pero consistentes que unen a Mario Vargas Llosa con el Uruguay. Por eso quisimos invitarlos a todos ustedes, muy especialmente gente que forma parte del universo del libro, autores, periodistas de la cultura, libreros, distribuidores, agentes culturales, autoridades, para disfrutar de una charla sobre literatura. Y eso es lo que nos disponemos a hacer ahora. Queremos agradecerle muchísimo a Mario que haya tenido la deferencia de dedicarnos este rato en una agenda muy apretada, que además no está exenta de algún tema. Él se viene recuperando, no es un secreto del COVID, digamos, que tuvo sus consecuencias como para tantos de nosotros, y con mucha generosidad nos cedió este espacio para poder compartir con ustedes. Queremos agradecerle muchísimo a nuestra querida amiga Blanca Rodríguez, que no necesita ningún tipo de presentación, pero que además es profesora de literatura, eso quizás no todos lo saben, y que nos va a ayudar en esta conversación que vamos a conversar ahora. Al finalizar vamos a dejar un espacio pequeño para preguntas, esperamos que sean directamente sobre temas literarios porque ese es el objetivo de esta charla. Y bueno, sin más, nuevamente te damos la bienvenida y comenzamos la conversación. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.
Mario, bienvenido. Ya sé que ha tenido varias bienvenidas desde que ha llegado a suelo uruguayo. Incluso ayer veíamos el otorgamiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de la República. Sabemos que estuvo paseando por Montevideo, visitando una librería que es una joyita que tenemos aquí en Uruguay, la librería Linardi Rizzo. Sabemos además, bueno, que tiene amigos acá. Y ni que hablar que toda esta gente que está aquí ha venido sobre todo para escucharlo a usted, para escucharlo hablar de literatura. Y quiero decirle que es usted un escritor que es muy leído en Uruguay, que nos ha fascinado desde los primeros libros y de lo que podríamos llamar los libros del boom, hasta todo lo que vino después, incluyendo, bueno, esta llegada o este acercamiento a Benito Pérez Galdós en este libro La mirada quieta. Ya vamos a hablar de este escritor que se ocupa de escritores, pero Benito Pérez Galdós es un autor español que tal vez quienes pudimos haber estado vinculados a la literatura por formación lo podemos haber estudiado, pero no es un autor popular. Y bueno, de pronto, en este caso, como en otros casos, su libro puede ser un puente para llegar nuevamente hacia Benito Pérez Galdós. Así que bueno, muchísimas gracias por todo esto. Y viendo todo esto y pensando todos los escritores que usted ha transitado, las lecturas que ha transitado, uno se da cuenta y se pone a pensar cuántas horas de su vida han estado dedicadas a la lectura. ¿Cuántas horas de su vida se pasó usted leyendo? Además de las horas de su vida que se ha pasado escribiendo. Pero supongo que deben haber sido más las que se pasó leyendo. Teniendo en cuenta el lugar que la lectura ha ocupado en su vida, y para acercarnos un poquito más al Mario Vargas Llosa, ¿quién le enseñó a leer a Vargas Llosa? ¿Cómo aprendió a leer? Bueno, me alegro mucho de esa pregunta porque yo aprendí a leer a los 5 años en Cochabamba, en Bolivia, donde se había trasladado mi familia. Y creo que en el curso del Colegio La Salle, donde yo estuve, el hermano Justiniano me hizo un gran servicio enseñándome a leer. Supongo que era un italiano que nos hacía cogernos de las manos y dar pasos de baile, pero, digamos, de una manera insensible, nos enseñaba a leer, y a los pocos meses de estar en la clase del hermano Justiniano, pues yo aprendí a leer. Y creo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Realmente recuerdo lo que significó aprender a leer. Por lo pronto, el mundo experimentó un ensanchamiento maravilloso, porque gracias a la lectura yo podía viajar, conocer otros países, y conocer otros países de manera integral, conocer su pasado, conocer las historias maravillosas que contaban los libros sobre el pasado romano, el pasado griego, el pasado ateniense, sobre los incas. Era maravilloso conocer el mundo de los incas a través de la lectura. Y además, también el presente significaba romper los confines del mundo ese pequeñito de Cochabamba y poder viajar a través de las lecturas, conocer, digamos, otros países y además conocer el pasado de esos países y el futuro de esos países. En fin, la lectura fue algo deslumbrante en mi vida y creo que cada vez que he cogido un libro, de alguna manera he vuelto a revivir esos periodos absolutamente extraordinarios que resultaron para mí de la lectura. Creo que la lectura es la mayor afición que he tenido. Probablemente encontrar un buen libro, una buena novela,
es una experiencia absolutamente inolvidable. Yo recuerdo, por ejemplo, las novelas de Faulkner, la complejidad de las novelas de Faulkner, cómo el esfuerzo que significaba entender una novela de Faulkner y digamos, o leer a los clásicos rusos, por ejemplo, a Dostoyevsky, sobre todo Dostoyevsky, que era de una complejidad y de una extraordinaria, digamos, profundidad. En fin, siempre he tenido a la lectura como el mayor de los placeres, y creo que, digamos, he buscado en los libros ese placer que desde la época en que aprendí a leer ha ido dejando una huella en mí, ¿no? Era una casa que promovía la lectura, la suya. ¿Dónde encontraba en Cochabamba esos libros? Bueno, mi madre era una muy buena lectora, tanto que tenía un libro de Pablo Neruda. Yo recuerdo que además era un libro que tenía letras amarillas y azules, y me había prohibido leerlo. Yo en esa época era inocente, y entonces yo recuerdo muchísimo el comienzo de ese libro, en el que había estos versos: mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Bueno, yo no sabía muy bien qué es lo que ocurría allí, pero sospechaba que el pecado estaba allí y que el pecado pues había que tenerlo presente, porque seguramente la prohibición de mi madre de leer ese libro estaba ahí en esos versos. Bueno, siempre he tenido la sensación de que un libro me iba a enriquecer extraordinariamente y que, digamos, iba a aprender muchas cosas al mismo tiempo que a gozar, digamos, de la lectura. O sea que he tenido siempre, desde que aprendí a leer, la lectura como uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? En estos momentos, bueno, seguimos habiendo muchos lectores, ¿verdad? Pero hay muchos otros aspectos de la vida y de la creación de los seres humanos que nos distraen o que nos convocan, ¿no? O que de alguna manera pueden provocar para algunos la preocupación de que sustituya a la lectura o sustituya a la palabra. Estoy pensando, por ejemplo, en la imagen. Usted abordó eso en La civilización del espectáculo. Yo creo que son complementarios, que la lectura no tiene por qué verse afectada ni por el cine. A mí me gusta mucho el cine, por ejemplo, y el teatro, y creo que, digamos, la lectura, entre todos los placeres, la lectura de periódicos, la lectura de revistas, ninguno significa tanto como la lectura. Creo que, digamos, en la memoria, una gran novela, por ejemplo, es algo que queda, algo que permanece, en tanto que, digamos, las películas, me gusta muchísimo el cine, y entonces no deben tomarlo ustedes como algo secundario, ni muchísimo menos, pero creo que, digamos, el cine deja una huella menos profunda que un gran libro, ¿no? En todo caso, mi imaginación está mucho más orientada hacia el efecto que produce un libro que el que produce una película, ¿no? Y digamos, de ninguna manera veo las películas como algo muy secundario, primitivo. No, tengo, digamos, la seguridad de que una gran película
es equivalente a la de un libro, pero un libro me deja una huella mucho más duradera que una película, ¿no? Sí, pensaba que a veces cuando uno se acuerda de escenas de películas, en general se acuerda de diálogos, de frases. De última se acuerda de la palabra, ¿no? Del lenguaje. Sí, sí. Seguramente, algunas películas pues me han marcado profundamente. El viejo y el mar, por ejemplo, que es una película basada en el último cuento que escribió Hemingway, un cuento que es realmente precioso, que ocurre en Cuba, con un viejo pescador. Es un personaje prácticamente solitario, porque, digamos, tiene una conversación con un niño en una playa, luego de pasar una noche luchando contra los tiburones. Y eso yo creo que es un cuento maravilloso. Y la película que está basada en ese cuento, pues desde luego es una gran película. Pero, a ver, vamos a ver. Yo prefiero leerlo. Mi memoria retiene mucho más una cosa que he leído que una cosa que he visto en una pantalla. Sí, digamos, recuerdo muchas películas, pero ninguna gran película me ha dejado la presencia, la permanencia que me han dejado las imágenes de un libro, ¿no? Hace algunos años, entrevistando a otro premio Nobel de Literatura que también nos hacía el regalo de visitarnos aquí en el sur del sur, aunque no era sudamericano, un joven se le acercó al final de la entrevista y le dijo: yo quiero ser escritor, ¿qué tengo que hacer? Y este premio Nobel de Literatura le dijo: ¿cuántos libros leyó? Y el joven quedó como callado, ¿no? Para ser un buen escritor hay que ser primero un buen lector de muchos libros. Bueno, yo creo que, digamos, la lectura es el alimento fundamental de la vocación literaria, ¿no? Es imposible, digamos, dedicarse a escribir y no leer, no tener, digamos, esa relación maravillosa que uno establece con los libros. Yo creo que la vocación literaria nace como un resultado de lo que es la lectura, que la importancia de la lectura es lo que, digamos, estimula a una persona, a un hombre, a una mujer, digamos, a escribir. Me resulta muy difícil imaginar, digamos, a un escritor que no sea un gran lector, ¿no? ¿Sigue releyendo viejas novelas y sigue sintiendo lo mismo? Sí, claro, hay algunas novelas, por ejemplo, las novelas de Faulkner. Yo tengo una gran admiración por Faulkner y, digamos, son novelas muy difíciles de leer, algunas de las novelas de Faulkner, y yo las he releído muchas veces. He ido encontrando en las novelas de Faulkner unas riquezas escondidas que no había descubierto en la primera lectura, en la segunda lectura, y de pronto descubrir, digamos, esos detalles, pues para mí han sido muy importantes. Hombre, entre todos los placeres que ofrece la vida, yo creo que el de la lectura es el más difícil de encontrar, digamos, semejanzas con los otros. Desde luego, yo creo que un gran libro es algo que se descubre en la lectura y que deja una huella permanente en la vida de una persona. Yo recuerdo, por ejemplo, los libros de Alejandro Dumas, que leí cuando era muy niño, y sin embargo están muy presentes en mi memoria. D'Artagnan, por ejemplo, la llegada de D'Artagnan, cómo se integra al mundo de los mosqueteros, es algo que me ha quedado desde esa infancia cochabambina que yo tuve, ¿no? Y que está muy marcada por la lectura de Alejandro Dumas. Y bueno,
ya más tarde leí Los Miserables, por ejemplo, y que también me dejó una huella absolutamente inolvidable. Ciertas lecturas, por ejemplo, digamos, creo que lo he citado, ¿no?, a Dostoyevsky. Dostoyevsky me costó mucho trabajo leerlo. Son novelas muy largas, novelas muy complicadas, y digamos esa mentalidad rusa pues es una mentalidad muy distinta a la nuestra, digamos a la de un latinoamericano, y sin embargo poco a poco he ido, digamos, empapándome con Dostoyevsky, y creo que es hoy día uno de los lectores, uno de los autores cuyos libros tengo muy presentes, ¿no? Es muy difícil, digamos, explorarse a uno mismo, pero hay ciertas cosas que ciertos libros vienen a la memoria y le permiten a uno entender ciertas cosas. A mí me ha pasado con Flaubert, por ejemplo. Flaubert es uno de los autores que ha tenido mayor influencia en mí, y seguramente, digamos, el caso de Flaubert, hay 100 ocasiones en que yo recuerdo La educación sentimental o Madame Bovary, o los cuentos de Flaubert, que son cuentos absolutamente admirables. Bueno, ahí en el libro sobre Pérez Galdós, pues yo me refiero mucho a Flaubert, porque creo que Pérez Galdós no entendió a Flaubert, que pasó muy rápidamente por esa lectura, y que esa lectura hubiera enriquecido su oficio de escritor, ¿no? Y sin embargo no ocurrió con él, como en el caso de muchos otros escritores que entendieron, digamos, entendieron muchas veces más que el propio Flaubert lo que fue la gran aportación de Flaubert a la literatura, ¿no? Flaubert inventó un narrador, pero digamos, yo creo que es mucho más importante de lo que tuvo conciencia el propio Flaubert. Es decir, que Flaubert, digamos, descubrió, trabajando en Madame Bovary, la importancia que tiene el narrador en una historia. Pero dejó pasar esto de una manera más bien accidental. Y sin embargo, yo creo que él descubrió algo que es absolutamente fundamental a la hora de escribir una novela, que ese narrador invisible que inventó Flaubert, porque es una invención de él, ¿no? No había existido antes, y a partir de entonces ningún novelista pudo ignorar, aunque el caso de el caso de Blasco Ibáñez es un caso muy interesante, porque digamos, aunque leyó a Flaubert, porque él afirma, y seguramente era una persona muy honrada y no inventaba nadie que no hubiera leído. Sin embargo, yo creo que no tuvo conciencia de la importancia de este personaje, que era la segunda persona, que en cierta forma es una creación de Flaubert, ¿no? Lo que usted dice es que el novelista, el autor de la novela, tiene que tener claro cuál es el lugar del narrador a la hora de ponerse a escribir una novela. Sí, sí. Y que eso bueno, lo creó digamos, Flaubert. Ese es el caso de Flaubert, ¿no? Digamos, escribiendo Madame Bovary, él inventa un narrador que dice que debe ser como Dios,
estar presente siempre y visible en ninguna parte. Digamos, es una ausencia que narra y que sin embargo permite reducir extraordinariamente las novelas, esas novelas en las que, por ejemplo, el caso de Pérez Galdós, él se introduce como un narrador. Y entonces, claro, si uno se introduce como narrador, pues tiene que jugar un papel importante más o menos en la historia. En cambio, ese narrador omnisciente que como Dios nunca se muestra, permite desarrollar una historia sin la presencia del autor y de una manera infinitamente más rápida, más acelerada en la historia misma. Esto se ve, digamos, de una manera más con ejemplos concretos que de una manera así muy general, como yo estoy intentando sintetizarlo en este momento, ¿no? Nosotros tenemos un maestro del cuento breve que seguramente usted conoce, que es Horacio Quiroga, que es tal vez el mejor ejemplo que tenemos de narrador omnisciente, el narrador que todo lo sabe, pero que es difícil encontrarlo como presencia. Ya que usted nos remite a Pérez Galdós y a este trabajo, La mirada quieta, lo decía Julián Ubiría recién, el privilegio de un escritor de su talla que dedique su tiempo a estudiar la obra de otros escritores. Bueno, no lo ha hecho solo con Pérez Galdós, lo ha hecho con Onetti, ya haremos referencia a eso. Bueno, yo tenía muchas ganas, digamos, el coronavirus me ayudó, pero yo tenía muchas ganas de leer de una manera sistemática a Pérez Galdós. Había estado viviendo en España cuando se celebró, digamos, el centenario de su muerte, y entonces pues aparecieron muchos artículos, y yo descubrí que había leído muy poco a Pérez Galdós, y entonces ocurrió además en el momento que el virus, el famoso coronavirus, se desata en España y crea muchísimos problemas, los contagios, bueno. Y en ese momento yo comencé a leer de una manera sistemática a Pérez Galdós, y creo que es la única vez que lo he hecho con un autor, ¿no? Incluso, digamos, a Flaubert, pues no creo haberlo leído de esa manera sistemática como he hecho yo en el caso de Pérez Galdós. No sé si lo recomiendo o no lo recomiendo, ¿no? Creo que si uno se empeña en leer a un autor, quizá es preferible leer las mejores novelas que ese escritor escribió, a hacerlo de esa manera tan absolutamente sistemática como lo hice yo. Porque entonces uno descubre, ningún escritor es un gran escritor todo el tiempo. No, digamos, a veces uno acierta, a veces uno falla. Digamos, la obra de un escritor está hecha de grandes desigualdades, a veces aciertos, a veces fallos. Y es el caso de Pérez Galdós. Pérez Galdós escribió muchos libros, y algunos libros son excelentes, son libros admirables, y otros libros no son admirables porque no trabajó suficientemente. Yo creo que él, que es probablemente el primer escritor de nuestra lengua, que es un escritor profesional. Es un escritor que vive de escribir, y entonces, pues, esto tiene inconvenientes, ¿no? Uno de los inconvenientes es que hay que entregar determinadas novelas en un plazo fijo. Y entonces a él le ocurrió, digamos, a veces no le salían las novelas y las dejaba inconclusas,
o las dejaba a medio hacer, porque tenía que pasar a otras novelas de acuerdo a sus obligaciones de escritor, que vivía de su trabajo de escritor, ¿no? Bueno, pues entonces seguramente algunas de las novelas en las que Pérez Galdós fracasó, si las hubiera reescrito y las hubiera recompuesto, hubieran salido mucho mejor de lo que salieron, ¿no? Y sin embargo, pues escribió grandes novelas, por supuesto, pero escribió también novelas que son muy deficientes, ¿no? La cara de sufrimiento que ponía el editor cuando usted hablaba de los escritores que entregan o no entregan. Acá hay muchos escritores que seguramente tienen la respiración en la nuca de Julián Oiría para que entreguen sus trabajos. Ahora, digamos, Pérez Galdós tuvo un acierto, y es que una idea tomada seguramente de Balzac. Él cuenta que en su primer viaje a París compró un libro de Balzac y que le llegó a tener 80 y tantos libros de Balzac. Seguramente la idea de los episodios nacionales es una idea tomada de Balzac, pero a la que él dio, digamos, una realidad en el caso del siglo XX español. El caso del siglo XX es un periodo muy importante en España. Ocurre ahí la invasión de los franceses, ocurre el comienzo de las guerras civiles, hay muchos problemas con la monarquía, se declara la República, es un desastre la instalación de la República y dura muy pocos años ese periodo. Pero, digamos, él tuvo la idea de familiarizar al público español a través de novelas ligeras, a través de novelas más bien fáciles de escribir, con el siglo XIX. El siglo que es un siglo muy importante en la historia de España, y familiarizar de alguna manera, digamos, a través de las novelas que él escribió, con los grandes acontecimientos históricos que vivió el pueblo español. Y en esto sí, sin ninguna duda, Pérez Galdós acertó. Los episodios nacionales, para quienes los conocen, pues son lecturas muy ligeras, más bien superficiales si uno quiere, pero al mismo tiempo enormemente entretenidas, y que tienen, digamos, un atractivo mayor, puesto que cuentan episodios que realmente ocurrieron en la realidad. Y yo creo que los episodios nacionales de los que escribió, digamos, él se había propuesto escribir 15 y al final terminó escribiendo 12 o 13, pero, digamos, sí familiarizan al lector español con los acontecimientos más importantes del siglo XIX, que es un siglo que tiene una enorme importancia en la historia de España. Y en esto probablemente, digamos, ocurre el gran acierto de Pérez Galdós. Los episodios nacionales, en primer lugar, tienen un enorme éxito, se venden de una manera muy popular, muy extendida, y al mismo tiempo, pues, los padres transmiten a los hijos la lectura de estos libros, de tal manera que se puede decir que en la realidad presente, seguramente los episodios nacionales se siguen leyendo entre los libros más populares de Pérez Galdós.
Aparte de esto, él escribió otros libros, escribió libros muy importantes. Fortunata y Jacinta, por ejemplo, es una novela muy ambiciosa, es una novela que le tomó cerca de 2 años. Él escribía muy rápido, 2 o 3 meses le tomaban los episodios nacionales, y sin embargo, en Fortunata y Jacinta estuvo trabajando 2 años, y es una de las novelas más ambiciosas que se hayan escrito en España. Es una novela que revela sobre todo un problema social muy profundo, el problema de la pobreza, el problema de una sociedad profundamente impregnada de religiosidad, una religiosidad que limita tremendamente el rol de la mujer. Hay un personaje femenino, por ejemplo, que sueña con tener hijos y no los tiene, digamos. Y entonces Jacinta, que es una mujer muy natural, le hace entrega de un niño para que lo críe como suyo a esa persona que además, digamos, le quita a su marido, ¿no? Yo creo que Pérez Galdós fue un hombre, él era canario, él no era madrileño. La madre, que tenía un carácter muy fuerte, había impedido aparentemente, digamos, la relación de Pérez Galdós con una prima suya. La madre se opuso y Pérez Galdós, que era obediente, se fue a Madrid. Se fue a Madrid ya de 21 años, en fin, o sea, cuando había avanzado mucho ya. Y se fue a Madrid para ser abogado, obedeciendo a su madre. Se inscribió en la universidad, pero ya lejos de la familia y fundamentalmente de la madre, que tenía mucha autoridad sobre todos los hijos. Eran 10 hermanos, además. Pérez Galdós se fue distanciando de la idea de ser abogado y descubrió primero el periodismo y luego descubrió la literatura. Y se entregó a la literatura de una manera muy, digamos, exclusiva, ferviente. Dejó de hacer periodismo, por ejemplo. Había hecho muchísimo periodismo, pero desde que comenzó a escribir novelas, prácticamente no hizo otra cosa que escribir novelas. Dicho sea de paso, es uno de los escritores más fecundos de la literatura española. Es un escritor que escribió muchísimas novelas y probablemente sea uno de los escritores españoles más intensos, más originales, por la cantidad de novelas que escribió. Novelas que son, digamos, muy desiguales, algunas acertaba plenamente y en otras acertaba mucho menos, aunque había indicios, digamos, del gran escritor que resultó siendo. Sin embargo, digamos, esas novelas dejan mucho que desear, ¿no? Lo bueno es que en este libro, La mirada quieta, si ustedes se quieren acercar a Pérez Galdós, Vargas Llosa es muy sincero, entonces va diciendo cuáles novelas valen la pena y ya de entrada diciendo, bueno, esta es una novela que no vale la pena, ¿no? Entonces ustedes van de pronto descartando y acercándose a Fortunata y Jacinta, que tal vez ya la conocieron. Vargas Llosa también destaca el gran conocimiento que tiene este hombre de Madrid, de sus calles, de su gente, de la sociedad, de mujeres comprometidas, una Fortunata que grita «Yo soy el pueblo», por ejemplo.
Doña Perfecta, que también hubo aquí una versión en teatro hecha por Margarita Xirgu, con la Comedia Nacional en el Teatro Solís, y después los episodios nacionales en los que Vargas Llosa le reconoce una gran capacidad de narrar batallas a Benito Pérez Galdós, que eso suele ser muy entusiasmante para determinado tipo de público, pero al igual que lo hacía no hace mucho Almudena Grandes, Vargas Llosa señala que después de Cervantes, de alguna manera Benito Pérez Galdós fue el que recuperó para los españoles la vibración de la novelística, ¿no? El entusiasmo por la novelística. Bueno, se ha comparado mucho y digamos, ha nacido la idea de que Pérez Galdós es el mejor continuador de Cervantes. Yo creo que eso es una exageración, que digamos, no hay ninguna novela española que se compare al Quijote. Creo que el Quijote es infinitamente más rico que todo el resto de las novelas que se escriben en España. Y sobre todo las de Pérez Galdós. Las de Pérez Galdós pues no tienen jamás el vuelo, la altura, la complejidad que tiene una novela como las de Cervantes. Y sobre todo, digamos, el libro supremo yo creo que hay, digamos, seguramente en Pérez Galdós, como en muchísimos escritores españoles, la idea de acercarse a Cervantes, pero yo creo que, digamos, las mejores novelas de Pérez Galdós están muy lejos de alcanzar a Cervantes, ¿no? Yo creo que en Cervantes hay una especie de milagro. Es un libro tan absolutamente magistral que es muy, muy difícil, digamos, establecer comparaciones, ¿no? Y desde luego el caso de Pérez Galdós no es el de Cervantes. Digamos, Pérez Galdós llegó a ser muy consciente del problema social que había en España, las diferencias de fortuna, los más pobres y los más ricos, y las enormes distancias que había pues, entre la riqueza y la pobreza. Él llegó a ser muy consciente del sistema social español, ¿no? El sistema de una pobreza muy extendida y el de una minoría muy escasa que tenía muchas fortunas, que tenía propiedades, que tenía terrenos enormes. Él fue muy consciente de eso. Y creo que el tema de la pobreza, por ejemplo, está maravillosamente bien tratado en el caso de Pérez Galdós. Pero no hay en él, digamos, esta fantasía, este vuelo extraordinario que tiene la novela de Cervantes, ¿no? Cuando me refiero al Quijote, yo creo que es un caso realmente único, ¿no? Otras obras de Cervantes, ¿no? Cómo sale de este personaje que es Cervantes, sobre el que se conoce, digamos, relativamente poco, ¿no? No, a pesar de tantos esfuerzos que se ha hecho, no sabemos todavía cómo era Cervantes. Todavía no lo sabemos. Algún día se descubrirá. Sabemos que era un hombre modesto, sabemos que era un hombre, digamos, que había tenido muchos problemas, sobre todo económicos, ¿no? En un momento dado se lo acusa de un asesinato y entonces desaparece de España y reaparece en Italia formando parte del séquito de un arzobispo.
Pero, digamos, la vida de Cervantes es la vida de un hombre pobre, de lo que era un hombre pobre en España, y como un hombre pobre, pues se hace soldado, ¿no? Se hace soldado para poder subsistir. Y entonces, como soldado, va a Lepanto. Él está muy orgulloso de haber perdido una mano en la batalla de Lepanto, una batalla a la que no tenía que asistir porque estaba enfermo él, y sin embargo pues asistió y se sentía muy orgulloso de eso. Pero digamos, era un soldado común, no era un oficial, ¿no? Era un soldado común, ¿no? Y de un arcabuzazo le volaron, digamos, la mano derecha, y la mano derecha nunca pudo usarla bien. Ahora, su vida fue trágica. Realmente, cuando está regresando a España, luego de la batalla de Lepanto, pues es capturado por la gente de Argel, se lo llevan a Argel y pasa 5 años. 5 años preso en condiciones verdaderamente miserables y además intentando escaparse, es decir, experimentando en carne propia los castigos que debían ser castigos terribles. Digamos, parece que Cervantes tenía muchas razones de ser un resentido, un hombre profundamente, digamos, acomplejado, y sin embargo, cuando uno lee el Quijote, pues no es así, es todo lo contrario, ¿no? Es un hombre generoso, es un hombre que mira, digamos, con humor todo lo que ocurre a su alrededor, y sin embargo, es un hombre generoso, es un hombre que es comprensivo a la complejidad de la vida, a la complejidad, digamos, de lo que sufren los españoles de a pie, ¿eh? Que son la inmensa mayoría de los españoles. Leer ese libro es un libro exaltante, es un libro maravilloso, es un libro que nos levanta el espíritu, porque hay mucha generosidad en ese libro. Y sin embargo, Cervantes tenía todas las razones del mundo para ser un resentido, un acomplejado, y sin embargo, pues no lo era. Sabemos muy pocas cosas de la vida de Cervantes. Sabemos que intentó venir a América Latina y que escribió muchas cartas a la corona que ni siquiera le contestaban, explicando los cargos que quería ocupar. Y felizmente no le contestaron, porque si hubiera venido a América Latina nunca hubiera escrito el Quijote, ¿no? Probablemente nunca hubiera escrito el Quijote. Ahora, ¿cómo escribió el Quijote? No lo sabemos. No lo sabemos. Es un misterio, digamos. ¿Cuánto tiempo se encerró para escribir esta enorme novela? Y digamos, fue fluyendo con tanta facilidad como parece en esa lectura que nosotros damos al Quijote. Bueno, digamos, es muy difícil imaginarnos a Cervantes escribiendo el Quijote. No escribiendo las muchas otras cosas que escribió, pero escribiendo el Quijote, escribiendo esa obra maestra absoluta que tuvo tanto éxito desde el primer momento en toda Europa. Se traduce al italiano, se traduce al alemán, se traduce al francés, se traduce al inglés. Yo creo que, digamos, las comparaciones son injustas y que, digamos, quedaría muy empobrecido Pérez Galdós si lo comparamos con Cervantes.
Bien. ¿no? Digamos, Cervantes es otro mundo, es un libro que queda como aparte y que Pérez Galdós no está a la altura de Cervantes, como ningún escritor español está a la altura de Cervantes. Mario, volvamos ahora a América Latina. Usted integró junto con otros escritores lo que se llamó el boom de los 60, ¿no? Que fue realmente una verdadera revolución para la narrativa. Su amigo Javier Cercas dice que fue una revolución para la narrativa universal, ¿no? No solo para la narrativa de lengua española, aunque reconoce que precisamente la lengua española venía, o el español venía en un declive que de alguna manera, sobre todo en España, América Latina rescata, ¿no? Y bueno, y está, por supuesto que está usted, está Rulfo, Carpentier, García Márquez. ¿Qué fermento se dio en ese momento en América Latina para que surgieran este grupo de escritores del boom? ¿Cuál es el análisis que hace usted ahora? Es un misterio, digamos, es un misterio, digamos, no hay una respuesta clara a ese fenómeno. ¿Qué es lo que hace que una literatura surja de pronto con una extraordinaria riqueza? El caso de la literatura rusa, por ejemplo. ¿Qué hace que en Rusia surja ese grupo de escritores que escriben la gran novela rusa? ¿Qué es lo que hace que surja en Estados Unidos un escritor como Faulkner? ¿Qué es lo que hace que surja un escritor como Kafka No hay manera de explicarlo. Porque acá no hay manera de explicarlo. Hay una contemporaneidad acá muy importante de varios, ¿no? Al mismo tiempo. Digamos que surge una literatura, se pueden dar muchas razones, pero al final la obra está allí y la obra anula todas esas razones. Sí, se puede decir que la literatura latinoamericana es una literatura más libre, ¿no? Mucho más libre que las de otros países, en las que hay una tradición que de alguna manera impone al escritor, en Inglaterra, en Francia. En cambio, en América Latina, pues no hay esa tradición. Y los escritores entonces tenían muchísima más libertad. Pero digamos, no son razones que nos dejen satisfechos, ¿no? Son razones que acumulan los profesores de literatura para explicar fenómenos que no tienen explicación, ¿Qué es lo que hace que una literatura en los años 20, por ejemplo, surja de una riqueza tan extraordinaria? ¿Qué es lo que, digamos, motiva que surjan escritores como Joyce, por ejemplo, que buscan y al final encuentran, digamos, cómo desarmar una novela y cómo reintroducirla a través de fenómenos distintos? Yo creo que, digamos, todas las explicaciones racionales valen, pero al final ninguna vale. Porque, digamos, surge una gran literatura y esa gran literatura es inexplicable, como es el caso de Cervantes. El caso de Cervantes es el caso de un español que pasa todas las humillaciones, que pasa la gente pobre en esa sociedad. Y sin embargo, la gente pobre es una gente resentida, que no escribe el Quijote, y Cervantes lo escribe. Y Cervantes inventa algo que perpetúan los siglos. Ahí están. Y leemos el Quijote y nos emociona profundamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Nadie, digamos, el caso de Cervantes, el caso de Shakespeare, el caso
de un escritor como Faulkner. Faulkner contaba el cuento, se burlaba de la gente. Decía que él era un granjero, que lo que le gustaban eran los caballos. ¿Y quién le va a creer a Faulkner que lo que le gustaban eran los caballos? Clarísimamente, ese señor a la hora que se ponía a escribir se transformaba en un ser absolutamente extraordinario que aprovechaba todo lo que había hecho Estados Unidos en materia de novela. Y sin embargo, pues nos contaba el cuentanazo que lo que le gustaban eran los caballos. ¿Quién le iba a creer? ¿Quién iba a creer a Faulkner que lo que le gustaban eran los caballos? Si realmente esas novelas que escribió son novelas que transforman la literatura. Bueno, yo creo que es el caso de los grandes escritores en cualquier parte, en cualquier caso. ¿Ustedes lo conocieron a García Márquez? Sí, claro, como escritor. García Márquez es un misterio tan extraordinario como el de Cervantes. Escribió un libro que es una obra maestra absoluta y sin embargo no parecía. Yo lo traté mucho a García Márquez, lo traté mucho a García Márquez. Y García Márquez no le gustaba hablar de libros, no le gustaba hablar de libros y se acercaba uno mucho a 100 años de soledad, pues se ponía muy nervioso. Ah, sí. Se ponía muy nervioso. Y escribió una obra absolutamente extraordinaria que no lo reflejaba. No lo reflejaba. Bueno, pues hay muchos escritores que no reflejan las obras que escriben y creo que es el caso de García Márquez, ¿no? A Onetti ustedes lo trataron. A Onetti lo trataron. ¿Alguna vez se les ocurrió, conversando con Onetti, que escribió los libros que fue capaz de escribir? No era muy conversador. Bueno, en primer lugar era un hombre muy callado, un hombre que no hablaba muy ligeramente, decía muy pocas cosas, y las cosas que decía no eran importantes, ¿eh? Las cosas que escribía eran muy importantes, por supuesto. Era un extraordinario escritor. Pero yo me quedé muy frustrado siempre. Bueno, en primer lugar, él decía que no veía latinoamericanos, ¿no? Que los latinoamericanos tenía gran desprecio por los latinoamericanos. Aparentemente. Y sin embargo, digamos, Onetti es uno de los grandes escritores latinoamericanos. ¿De dónde salió Onetti? ¿De dónde salió? Bueno, digamos, eso es para tratar de explicar lo inexplicable. Que de pronto aparecen escritores que revolucionan enteramente la literatura. Por ejemplo, Los Miserables. Los Miserables es una extraordinaria novela de Víctor Hugo. Y Víctor Hugo escribió mucho y escribió tonterías y escribió de pronto obras maestras absolutas como Los Miserables. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que escribiera esta novela absolutamente extraordinaria que es Los Miserables? Bueno, digamos, Hans de Islandia es otra novela que escribió y es una novela muy mala, es una novela pésima. Y sin embargo, escribió de pronto, bueno, digamos, se pasó años escribiendo este libro y es un libro absolutamente extraordinario. Es un libro, pues, que rompe, digamos, su época,
creando un personaje absolutamente admirable, extraordinario. Bueno, ¿alguien puede explicarlo? Yo creo que no se puede explicar. Usted dice de dónde salió Onetti, y bueno, y uno leyó El viaje a la ficción que usted escribió sobre Onetti, donde aparece toda su admiración por Onetti, por su capacidad de trabajo precisamente de la ficción, por ese existencialismo que de pronto él no había leído, pero que aparece en toda su obra, y ese dolor, y esa depresión, y esa tristeza, y esa Santa María, ¿no?, que usted ve en Onetti. Cuando usted viene a Montevideo, ¿ve a Onetti en Montevideo? ¿Ve Santa María en Montevideo? Digamos, ¿de dónde salió Onetti? Yo también. Hombre, Onetti recoge muchas cosas de Montevideo, por supuesto, ¿no? Pero da un salto, además, ¿no? Y ese salto ningún otro uruguayo es capaz de darlo. Yo creo que en Onetti hay un gran escritor, un extraordinario escritor, desigual. No todas las novelas son igualmente importantes en el caso de Onetti, pero algunas novelas, como por ejemplo, ¿cómo se llama la novela? El Pozo, La vida breve. Junta Cadáveres, El Astillero. Junta Cadáveres, por ejemplo. Junta Cadáveres es una extraordinaria novela. Yo la he leído varias veces y siempre me ha quedado algo que no acabo de asimilar, porque, digamos, seguramente tampoco Onetti llegó a asimilarlo. Yo creo que nunca fui capaz de explicar, digamos, la riqueza de Junta Cadáveres. En primer lugar, desde el personaje de Junta Cadáveres. Es un personaje extraordinario, es un personaje de una riqueza realmente fantástica. Y uno no puede explicar la influencia de Faulkner, pero digamos, esa influencia está enriquecida por una experiencia personal. Y de pronto, pues, surgió Junta Cadáveres de una manera que el propio Onetti no hubiera sido capaz de explicarnos, como García Márquez no pudo explicarme nunca 100 años de soledad. 100 años de soledad es algo que supera enormemente a García Márquez, como el Quijote supera a Cervantes, y como Junta Cadáveres supera a Onetti. Yo creo que, digamos, es muy difícil de explicar una obra maestra, una obra maestra que además los años han ido depositando cada vez más complejidad, ¿no?, respecto a estas obras. Es el caso de Shakespeare, por ejemplo. Shakespeare. Es muy difícil entender el caso de Shakespeare. Es un señor que se retira cuando obtiene unos ingresos económicos que parece que lo satisfacen. Y digamos, es imposible leer unas obras de teatro de esa riqueza, de esos matices que tiene las obras de... Y sin embargo, ese personaje, en un momento dado, se cansa de escribir y la escritura parece haber sido simplemente un pretexto para ganar dinero. Pero nadie que tenga 2 dedos de frente puede creer que Shakespeare escribió las obras que escribió por ganar dinero. Mario, usted en eso que hacen algunos autores de ir a la historia introduciendo la ficción, ¿no?, como forma de recuperar la historia, usted lo ha hecho varias veces. Mucha gente aquí recuerda seguramente algo que consideran una obra maestra, que es la fiesta del chivo, por ejemplo. Estuve en Dominicana con la familia Mirabal y me decía que usted se instaló en Dominicana para conocer, yo le debo a usted conocer el caso de las hermanas Mirabal en el año 2000. Y muchísimos, aquí en Uruguay se lo debemos a usted, pero instalarse en el lugar para hacer la investigación, así como la hace sobre los autores, sobre ese personaje nefasto que fue Trujillo,
algo que después recuperan tiempos recios también en relación a Guatemala. Yo fui a la República Dominicana de una manera totalmente accidental. Yo había trabajado en la radio-televisión francesa y la radio-televisión francesa me encargó hacer un documental sobre la República Dominicana. Y lo que les interesaba no era mostrar los problemas de la República Dominicana, sino al contrario, los atractivos de la República Dominicana para un mundo, digamos, que estaba hecho al turismo. Bueno, pues yo fui a la República Dominicana ilusionado con este documental, pero habían pasado ya algunos años desde la época en que una pandilla de víctimas pues ejecutó a Trujillo, y empecé a escuchar cosas que me desconcertaron completamente. Por ejemplo, que Trujillo, que una vez recorría el país, que los campesinos le regalaban a sus hijas. Entonces, yo no podía creerlo, digamos. Decía, pero digamos, esto es una típica exageración latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, el señor Trujillo, pues, recorre su país y los campesinos le regalan a sus hijas. Y entonces yo conocí a digamos, había sido oficial del ejército, y el ejército, digamos, la actividad principal del ejército dominicano era proteger a Trujillo. Y entonces, digamos, los oficiales más destacados estaban asociados a la persona de Trujillo. Y yo conocí a un secretario de Trujillo que había sido oficial, que había formado parte de este grupo protector de Trujillo, que se llamaba Jalil Aché. Tenía un nombre árabe. Era un hombre muy simpático, dicho sea de paso. Y entonces yo le pregunté a él, pero ¿es verdad esta historia que cuando Trujillo recorría el país le regalaban a sus hijas los campesinos? Me dijo, sí, y era un problema para el señor, para el dictador. Era un problema porque no sabía qué hacer con estas chicas. Y entonces las casaba, algunos con soldados, pero digamos, él no quería desairar a los campesinos. Le digo, pero ¿le regalaban a sus hijas? ¿Le regalaban a sus hijas? ¿Es verdad esto? Me dijo, sí, sí. Y él estaba muy sorprendido de que yo me sorprendiera tanto. Bueno, y entonces yo digo, pero este país había llegado a ese extremo de degradación que los campesinos le regalaban a sabiendas de que el dictador pues tenía preferencia por las mujeres. Y entonces yo creo que fue de esta manera como me fui obsesionando con el personaje de Trujillo, con el estado de degradación a que llegó ese país en la época de Trujillo. Bueno, hoy día van ustedes a la República Dominicana y es un país extraordinario, es un país que está en la punta del éxito, porque es el país latinoamericano que tiene mayores inversiones, por ejemplo. Y sin embargo, hace 30 años, ese país era un país profundamente degradado por una dictadura que no tiene comparación con el resto de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y entonces empecé a trabajar y se me ocurrió inventar esta historia que pudo perfectamente ocurrir, digamos, en la época de Trujillo, y fue muy impresionante cuando se publicó la novela. Apareció una carta en el Listín Diario, una carta de un personaje
que contaba, mi familia era una familia muy cercana a Trujillo. Y a mi hermana le ocurrió lo que le ocurre a este personaje. El dictador abusó de mi hermana. Y abusó y fue una cosa traumática para la familia, porque es una familia muy católica. Y entonces pues esta familia se fue a Estados Unidos y mi madre nunca se recuperó, digamos, del trauma que le dejó las violencias que Trujillo efectuó con mi hermana. Bueno. Y entonces él contaba una historia que era muy parecida a la historia que contaba, digamos, la novela, ¿no? Y yo no había conocido esa historia para nada, había inventado todo el episodio y sin embargo de pronto me encontré con que la realidad se acercaba a la novela porque ocurría en la realidad una historia que era muy semejante a la que yo había creído inventar. Bueno, después han aparecido muchos hechos que vinculan a la novela. El caso de la dictadura de Trujillo fue, digamos, no era más brutal él que otros dictadores latinoamericanos. La dosis de brutalidad era más o menos la misma. Pero, digamos, Trujillo era un payaso, era una persona que tenía, digamos, había en él ese elemento payasesco. Y entonces él creaba espectáculos, él llegó a tener tal control, digamos, de su sociedad que podía inventar un espectáculo, hacer que, por ejemplo, todas las oficinas que presentaban fúnebres, ¿no? Enviaran de pronto a una determinada familia a la que él quería castigar de esa manera, catafalcos. Y de pronto una familia pues recibía 20 catafalcos. Ataúdes. Sí, sí. El caso de Trujillo es un caso verdaderamente único, porque yo llego a estar convencido de que sí. Bueno, algunos fueron linchados, los que mataron a Trujillo, pero que si el pueblo dominicano estaba tan profundamente afectado por el dictador que si hubieran pescado a todos los asesinos, los hubieran matado simplemente para vengar a Trujillo, porque la sociedad estaba tan profundamente corrompida por la dictadura que habían llegado a tener admiración y respeto por alguien que los humillaba sistemáticamente a lo largo de 30 años, ¿no? En su vida. El jefe, como le dicen hasta hoy. ¿Cómo? El jefe, como le dicen hasta hoy. Sí, hasta ahora. Bueno, digamos, hoy en día no, yo creo que todavía hay gente que dice, en los tiempos del jefe... dominicano se ha liberado de Trujillo, pero digamos, las dictaduras han tenido ese efecto en nuestros países, ¿no? Han humillado de tal manera al conjunto de la sociedad que fenómenos como el de Trujillo pues no son excepcionales, ¿no? Desgraciadamente. Blanca, la verdad que esta conversación ha fluido como agua, la verdad que se nos ha ido pasando la hora. Sabemos que Mario tiene otros compromisos y ha sido muy generoso con este tiempo. Propongo un par de preguntas como para ir cerrando y bueno, no sé, si alguien quiere, allá tenemos una. Sí, sí. Sí, Pablo Bierzi. Mario,
mi admiración desde la adolescencia. A mis amigos catalanes independentistas fanáticos les recomiendo siempre Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. A ver, ¿cómo se Sus amigos catalanes, él siempre les recomienda Doña Perfecta. Les recomiendo la novela Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós para que entiendan que el tema del provincianismo, me refiero a los catalanes fanáticos, a los independentistas catalanes fanáticos. No siempre entienden el objeto de mi regalo. La pregunta que le hago es, ¿le parece mala mi sugerencia que a los independentistas fanáticos lean Doña Perfecta? Yo creo que Doña Perfecta es una de las mejores novelas que escribe Pérez Galdós. Este ingeniero que llega a este pueblito de nombre inventado y que inmediatamente ese pueblo se cierra porque se sienten humillados de que este hombre inteligente, culto, pudiera despreciarlos. Y hay una mujer que en la sombra, digamos, gobierna este pueblo y no permite que este pueblo se modernice, que este pueblo sea contemporáneo. No, ella está absolutamente aferrada a la tradición y entonces este pobre ingeniero pues es asesinado y el pueblo, digamos, parece quedarse al final, ese final es maravilloso, ¿no? Encerrado en el mundo que tiene esta mujer que no acepta la modernización de ese pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que Pérez Galdós esto lo entendió perfectamente, esos pueblos españoles que se resistían a modernizarse y que vivían pendientes del pasado. Sí, que allí él, digamos, describió un mito que desgraciadamente pues en la realidad aparecía constantemente, ¿no? Bueno, es como cuando él escribe Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es el mundo de la pobreza, ¿no? El mundo de la pobreza, el de los señoritos que humillan a las mujeres, que se sienten muy superiores a las mujeres y que las mujeres están allí para el placer de los señoritos. Bueno, yo creo que, digamos, Pérez Galdós entendió muchísimamente esta realidad. En Misericordia, por ejemplo, que es una novela sobre la pobreza española. Pérez Galdós caminaba mucho por Madrid y fue el gran escritor madrileño, ¿no? Aunque él había nacido en las Canarias, pero digamos, nunca escribió una historia sobre las Canarias comparable a Fortunata y Jacinta, que es una descripción, digamos, de la pobreza profunda, esa pobreza profunda que sin embargo no humilla al español, porque siempre el español, y eso está maravillosamente descrito en la novela, en Fortunata y Jacinta, a pesar de ser pobres, gozan de la vida. Creo que esa es la mejor, digamos, característica de Pérez Galdós, que en medio de la pobreza extrema en que viven, los españoles se divierten, son capaces de gozar de la vida, y creo que eso lo mostró en muchas de las novelas. Bueno, hay una media docena de novelas de Pérez Galdós que son obras maestras, ¿no? Sin duda. Y entre ellas, pues, Fortunata y Jacinta, seguramente, ¿no? Mario, César Bianchi, acá, periodista y autor de Penguin también. Quería preguntarle, usted decía, así como
El Quijote trascendió a Cervantes, como 100 años de soledad trascendió a García Márquez. ¿Cuál de sus obras cree usted que lo va a trascender y por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles de tus obras te van a trascender como García Márquez? Bueno, me gustaría que todas las que he escrito me trasciendan a mí, pero digamos, es muy difícil para un autor elegir las obras que uno espera que trasciendan, ¿no? Es muy difícil eso. García Márquez estaba más entusiasmado con la hojarasca que con 100 años de soledad. La hojarasca le parecía una obra maestra absoluta y sin embargo, pues nosotros sabemos que 100 años de soledad es infinitamente superior a la hojarasca, ¿no? O sea que no puedo responder esa pregunta. Muy elegante la salida. Bueno, una más y terminamos porque realmente estamos complicados. Sí. A ver, dígame. Sí, sí. Usted, sí, sí. Nazarena, librera y periodista de Radio Sarandí. Si nos retrotraemos a Cochabamba, a cuando usted tenía 5 años y aprendió a leer, ¿recuerda cuál fue el libro que más le maravilló o que más le gustó? No recuerdo. No digamos, lo recuerda. Leía todo lo que podía leer, entre ellos los libros prohibidos por mi madre, ¿no? Pero no recuerdo ninguna de las historias que... yo leía 2 revistas semanales, una El Villiquen, que era una revista argentina, y otro era El Peneca, era una revista chilena, que parece que la directora escribía todas las historias y yo las devoraba realmente. Pero no recuerdo específicamente haber leído nada que me quedara en la memoria en esos años, ¿no? Lo que sí podía asegurarles que leía todo, leía los libros prohibidos, los libros aceptados, sí, leía muchísimas cosas y que seguramente mi vocación literaria, pues, fue, digamos, la razón de ser de esas lecturas, ¿no? En un momento dado empecé a escribir y empecé a escribir muy joven también, como jugando, ¿ah? ¿Quién se iba a imaginar que ese juego pues iba a convertir en una razón vital, ¿no? ¿Y quería escribir en francés? Sí, bueno, yo quería escribir en francés porque en el Perú era muy difícil, digamos, en ese momento, era muy difícil considerar que un oficio como el de escritor, ¿no? Había muy pocas librerías, no había editoriales. Hoy en día, digamos, los escritores, los jóvenes que quieren, digamos, dedicarse a escribir, tienen mucho más posibilidades. Hay editoriales, hay muchos escritos que se publican, pero en esa época era muy difícil. Entonces yo quería ser un escritor francés y fue muy divertido porque yo me fui a Francia y llegar, digamos, fue muy complicado llegar a Francia y los franceses se habían puesto a leer a los escritores latinoamericanos. Entonces empecé a sentirme ya de una manera más realista un escritor latinoamericano, no solo peruano, sino escritor latinoamericano, ¿no? Ahora sí vamos con la última. Sí, Alfonso Leza, soy periodista y también hombre de la casa, escritor de Random. Yo tuve la suerte de entrevistarlo a usted hace 40 años, vino a Uruguay en el año 82, fue como una corriente de aire fresco en plena dictadura, se animó, usted pudo decir muchas cosas que nadie podía decir. Después la revista donde salió esa fue clausurada, no por ese motivo. Pero mi pregunta es la siguiente, usted decía, ¿de dónde viene Onetti
nombró a Hemingway, nombró a otros. Onetti, antes de transformarse en el escritor que fue periodista de redacción, estaba en la redacción. También Hemingway fue un periodista que cubrió cosas como la Guerra Civil Española. Su mismo libro de La Fiesta del Chivo, usted cuenta que tiene origen de realidad. ¿Sí? Hasta dónde muchos de los escritores que trascienden primero no tienen una cierta etapa en la que el periodismo es muy importante, digamos. Como el vínculo entre el periodismo y la escritura, o sea, como Onetti, que había sido periodista, o sea, el vínculo entre el periodismo y la... Bueno, seguramente muchos escritores latinoamericanos empezaron por el periodismo, ¿no? Seguramente fue mi caso también. Yo comencé escribiendo en los periódicos y luego di el salto ya a escribir cuentos y novelas. Pero en el caso de los latinoamericanos eso se explica por razones muy prácticas. Si uno quiere dedicarse a escribir, lo más cercano es el periodismo, ¿no? El periodismo es una actividad profesional y, digamos, en mi caso, en un momento dado yo me asusté del periodismo, porque, digamos, el periodismo significa facilismo, ¿no? También. Y el facilismo no permite crear un estilo propio en el mundo de la literatura, de tal manera que yo dejé de hacer periodismo, en cierta forma, para poder ser un escritor, digamos, que tenía una personalidad, que tenía, digamos, un estilo. Y entonces me parecía que el periodismo, que tiene siempre tics, ¿no? Hay unos tics que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, y que eso podía ser peligroso para un escritor que quería encontrar un estilo propio, ¿no? Entonces, pues me fui apartando del periodismo para volver a caer muchos años después en otra forma de periodismo, ¿no? Sí. Bueno, hemos abusado de tu tiempo, Mario, te agradecemos enormemente la generosidad, también a Blanca, infinitas gracias, y a todos ustedes por estar aquí. Les pido un fuerte aplauso para Mario Vargas. Gracias. Bueno.